Mientras pasaba por la habitación de Ethan, escuché algo. Un sonido bajo, un gemido. No era fuerte, pero fue suficiente para hacerme detenerme. Preocupada, empujé la puerta para abrirla sin pensarlo. Lo que vi me dejó sin aliento. Ethan yacía en la cama, sin camisa, su cuerpo brillaba débilmente con sudor. Sus piernas extendidas, una mano agarrando las sábanas, la otra escondida debajo de la manta. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales y urgentes. Sus ojos estaban cerrados, los labios entreabiertos. Me congelé, atónita. Sabía que debería irme. Debería retroceder en silencio y fingir que no había visto nada. Pero no lo hice. Algo en mí, algo que no reconocía, me clavó en el lugar. Abrió los ojos y me vio. Durante un latido, ninguno de los dos se movió. Luego sus labios se curvaron en una lenta y consciente sonrisa. No quise interrumpir, dije, mi voz apenas un susurro. Él no respondió. No necesitaba hacerlo. Mis pies se movieron por su cuenta. Un paso dentro de la habitación, luego otro. Mi corazón latía tan fuerte. Estaba segura de que él podía oírlo. Cada parte lógica de mí gritaba que parara, que diera la vuelta, pero no podía. Me sentía atraída hacia adelante por algo más profundo, algo que no quería nombrar. Me senté en el borde de su cama, temblando. Él no dijo una palabra. Solo me miró. Su mirada intensa, inquebrantable. El aire entre nosotros era espeso, cargado, prohibido. Lo que sucedió después no fue explosivo. Fue tranquilo, casi reverente, un momento de rendición, de cruzar una línea invisible que nunca podríamos deshacer. Salí de su habitación horas después, silenciosa, sacudida, incapaz de mirar mi propio reflejo en el espejo del pasillo. Me encerré en el baño y miré fijamente el lavabo, con el agua corriendo, esperando que pudiera lavar mi culpa. Pero no lo hizo. Apenas dormí esa noche. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por las ventanas como burlándose de mí. Me quedé en la cama más tiempo de lo habitual, acurrucada en las sábanas de las que no parecía poder escapar. Finalmente, me obligué a levantarme, me duché y me puse un suéter holgado y jeans. Me até el cabello en un moño desordenado y me dije a mí misma que podía fingir. Fingir que nada había sucedido. Entré en la cocina y me detuve. Ethan estaba allí, sin camisa otra vez, comiendo cereal en la encimera como si fuera cualquier otro día. Su cabello estaba húmedo por la ducha, desordenado y casual. Levantó la vista hacia mí y sonrió. Lenta, deliberadamente. «Buenos días, Melissa». Murmuré algo en respuesta y me dirigí directamente al refrigerador. Mis manos temblaban mientras alcanzaba los huevos. «Te ves diferente hoy», dijo él, su tono burlón. Cerré la puerta del refrigerador con más fuerza de la necesaria. «Come tu desayuno», espeté. El río bajó y divertido. Toqué. Rompí los huevos en la sartén, concentrándome en el chisporroteo, deseando que dejara de hablar, pero sentí que se movía detrás de mí, sin tocarme, solo lo suficientemente cerca como para sentir el calor de él. «No tienes que fingir», dijo suavemente. «Sé que tú también lo sentiste». Dejé caer la espátula. «Detente», dije, mi voz apenas estable. «Fue un error». Me giré para enfrentarlo, lista para trazar una línea en la arena. Pero cuando encontré sus ojos, no vi arrepentimiento. Solo hambre y algo más oscuro. Posesividad. «¿Quieres que vuelva a suceder, verdad?», susurró. Sacudí la cabeza, pero la negación llegó demasiado tarde. Él dio un paso más cerca. Su mano rozó mi cintura, un toque ligero que aún dejaba una marca. Mi cuerpo me traicionó. Me incliné hacia él. «No», susurré de nuevo, pero la palabra no tenía poder. Él se inclinó, su aliento cálido contra mi oído. «Eres mía ahora», dijo. Lo empujé, respirando con dificultad. «Nunca vuelvas a decir eso». Pero el daño estaba hecho. Había cruzado una línea. Y en el fondo, sabía que no estaba lista para volver atrás. Esa noche, David regresó a casa. Me abrazó como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Me quedé en sus brazos, rígida y silenciosa, mi corazón latiendo con culpa. Ethan nos observaba desde las escaleras, su expresión indescifrable. La cena fue insoportable. David habló de su viaje. Asentí, sonreí, fingí escuchar. Debajo de la mesa, sentí el pie de Ethan rozar el mío. Dejé caer mi copa de vino. David se apresuró a ayudar. Ethan sonrió con suficiencia. Más tarde, David subió a ducharse. Me quedé en el pasillo tratando de respirar cuando Ethan apareció de nuevo. No habló. Solo me miró. Y en esa mirada vi todo lo que él quería, todo lo que yo temía. Lo empujé al pasar, encerrándome en el baño otra vez. Miré fijamente el espejo y me pregunté, ¿qué he hecho?
Habían pasado 4 días desde que David llegó a casa. 4 días de fingir, 4 días de silencio y charlas superficiales, de palabras cuidadosamente elegidas y miradas aún más cuidadosamente evitadas. Me había convertido en una actriz en mi propia vida. Sonriendo en la mesa del desayuno, riendo en los momentos adecuados, manteniendo mi voz estable cuando sentía que quería gritar. Y Ethan, él era un fantasma y una llama al mismo tiempo. Siempre presente, siempre cerca, siempre observando. Cada vez que entraba en una habitación, él estaba allí, sin hablar mucho, nunca presionando. Pero sus ojos decían suficiente. Su presencia presionaba contra mí, un recordatorio constante del momento que habíamos compartido, el momento en el que no podía dejar de pensar. Traté de distanciarme. Evitaba estar sola en una habitación con él. Inventaba excusas para quedarme afuera más tiempo mientras jardinaba, me demoraba en la tienda de comestibles, incluso me inscribí en una clase de yoga local solo para estar fuera de la casa 1 hora extra cada día. Y sin embargo, cuanto más intentaba cortarlo, más parecía deslizarse a través de las grietas de mi rutina cuidadosamente construida. Una tarde, estaba doblando la ropa en la sala de estar cuando Ethan entró. No dijo nada al principio, solo se sentó en el brazo del sofá, observándome. Mantuve mis ojos en las toallas, concentrándome en la pulcritud de los pliegues, el ritmo de la tarea. No tienes que fingir conmigo, dijo finalmente. Hice una pausa, con los dedos agarrando una toalla de mano. ¿Fingir qué? Que no pasó nada, dijo con calma. Que no piensas en ello. Levanté la vista sobresaltada y allí estaba de nuevo. Esa tranquila confianza, la forma en que me miraba como si conociera cada secreto que intentaba enterrar. No estoy haciendo esto, dije poniéndome de pie. Esta conversación ha terminado. No estoy tratando de comenzar nada, dijo él, levantando la mano ligeramente. Solo, creo que tienes miedo de cómo te sentiste. Eso es todo. Lo miré fijamente, con la mandíbula tensa. Estoy casada con tu padre, Ethan. Lo sé, dijo él, su voz más suave ahora. Y no estoy tratando de arruinar las cosas. Pero no podemos fingir que ese momento no sucedió. Tú lo sentiste, y yo también. Me di la vuelta, recogiendo la canasta de la ropa. Fue un error, uno que no volverá a suceder. Mientras caminaba hacia el pasillo, él dijo en voz baja, «¿No suenas segura?» No respondí. Esa noche, yacía en la cama mirando el techo, una mano descansando en mi pecho para estabilizar mi respiración. David dormía a mi lado, dándome la espalda. La habitación estaba oscura, tranquila, el único sonido el tic-tac del reloj en la pared. Me odiaba a mí misma por preguntarme qué estaría pensando Ethan, por imaginarlo despierto, tal vez acostado en la cama, tal vez pensando en mí también. Estaba mal. Lo sabía. Pero los pensamientos venían de todos modos. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Ethan. Tampoco puedes dormir, ¿eh? Miré fijamente la pantalla, con el corazón latiendo fuerte. No respondí. Volteé el teléfono boca abajo y me di la vuelta, obligándome a dormir. Unos días después, estaba en la cocina preparando verduras para la cena. La ventana estaba abierta, dejando entrar el aroma de la hierba recién cortada. David estaba arriba en una llamada de trabajo. Era uno de esos raros días en que él estaba en casa durante la semana. Ethan entró descalzo, usando una camiseta gris y shorts deportivos. Agarró una botella de agua del refrigerador y se apoyó contra la encimera, observándome mientras cortaba calabacín. «¿Estás callada?», dijo. No respondí. Esperó un momento. «He estado pensando». Suspiré, dejando el cuchillo. Ethan, él levantó una mano. «Solo escucha, por favor». Crucé los brazos, encontrando su mirada de mala gana. Sé que lo que hicimos, o casi hicimos, estuvo mal. No estoy orgulloso de ello, pero tampoco lo lamento, dijo en voz baja. Porque me hizo darme cuenta de algo. Mi pecho se tensó. Esto no es un juego. Lo sé, dijo él. Y no estoy tratando de jugar uno. Solo pregunto. ¿Por qué finges que no eres miserable? Abrí la boca para responder, pero las palabras no salieron. Caminas por aquí como si estuvieras bien, como si todo estuviera bien. Pero te veo, dijo. Veo la forma en que miras por la ventana cuando David está en su tercera llamada de trabajo de la noche. Veo la forma en que contienes la respiración cuando estamos solos en la misma habitación. Bajé la mirada hacia la encimera, repentinamente avergonzada de la verdad en sus palabras. No estoy tratando de arruinar nada, dijo. Pero creo que mereces ser honesta contigo misma. Me alejé de la encimera tratando de respirar. No sabes nada de mi vida. Sé lo suficiente, dijo él.
Sé que nunca te he visto sonreír de la forma en que lo hiciste esa noche. Tragué con fuerza. Detente. Él dio un paso adelante. No voy a tocarte. No lo haré a menos que me lo pidas. Pero necesito que sepas esto. Lo que sentiste, yo también lo sentí. Y no lo lamento. Su voz era baja, firme y terriblemente sincera. Odiaba cuánto me afectaba. Tengo que terminar la cena, dije, dándole la espalda. Lo escuché salir de la cocina sin decir otra palabra. Esa tarde, me senté frente a David en la mesa de la cena, moviendo la comida en mi plato. Él levantó la vista de su teléfono. ¿Estás bien? Asentí. Solo cansada. Él sonrió débilmente. Has estado haciendo mucho últimamente. Tal vez deberíamos planear un fin de semana lejos, solo nosotros dos. Forcé una sonrisa. Eso suena bien. Pero incluso mientras lo decía, sentí el vacío de todo ello. David ya no me conocía. Tal vez nunca lo había hecho realmente. Y yo, no podía recordar la última vez que me había sentido realmente vista. El siguiente domingo, David se fue de nuevo a una conferencia. Pasé el día limpiando, tratando de mantenerme ocupada. Al atardecer, salí a regar las flores en el patio trasero. Ethan estaba allí sentado en los escalones del porche, con auriculares puestos, dibujando en un pequeño cuaderno. No sabía que podía dibujar. Lo observé por un momento, sin que él se diera cuenta, antes de dirigirme a la manguera. Él levantó la vista eventualmente, sacando un auricular. «Hey», dije, manteniendo mis ojos en las hortensias. «No sabía que te gustaba tanto la jardinería», dijo él. «Es pacífico», respondí. Se levantó y caminó hacia mí, con las manos en los bolsillos. «¿Puedo mostrarte algo?» Dudé, luego asentí. Me entregó el cuaderno. Dentro había bocetos, en su mayoría paisajes, algunas escenas urbanas, unos pocos retratos. La última página era un dibujo de una mujer parada cerca de una ventana, con el cabello recogido, su expresión distante, pensativa. Me reconocí al instante. «Dibujé esto la otra noche», dijo él, su voz casi tímida. «Te veías, no sé, perdida». Miré fijamente las líneas del dibujo, la ternura en los detalles. Era hermoso y dolía. «Debería entrar», dije, devolviéndoselo. Él suavemente atrapó mi muñeca antes de que pudiera darme la vuelta. «Por favor», dijo, voz baja. «Solo un segundo». Lo miré y, por un momento aterrador, me permití sentirlo. Todo ello. La tensión, el anhelo, el dolor de querer algo que no podía nombrar. Él se inclinó lentamente, con cautela. Sus labios estaban a centímetros de los míos. Cerré los ojos y luego me retiré. «No», susurré. «No puedo». Él retrocedió inmediatamente, con las manos levantadas, respeto en sus ojos. «Está bien». «Lo siento», dije, con lágrimas empezando a picar en las comisuras de mis ojos. «No lo sientas», dijo él. «Hiciste lo correcto». Asentí, dándome la vuelta, caminando rápidamente de regreso hacia la casa. Esa noche, me senté junto a la ventana del dormitorio, abrazando mis rodillas contra mi pecho. La luna colgaba baja en el cielo, proyectando sombras a través de los árboles. Pensé en el beso que no había sucedido. El beso que casi había querido, el beso que había detenido. Debería haberme sentido orgullosa, aliviada. En cambio, me sentía como si me estuviera deshaciendo. Porque incluso aunque me había alejado, no estaba segura de poder seguir haciéndolo. La mañana siguiente comenzó como todas las demás. David estaba sentado en la mesa sorbiendo café negro y revisando su bandeja de entrada en su tableta. Su corbata estaba ligeramente torcida y su cabello todavía húmedo por la ducha. Coloqué un plato de huevos revueltos frente a él. Él sonrió sin levantar la vista. «Gracias, cariño». Miré el vapor que subía de mi propia taza. «MHM». Él no notó la vacilación en mi voz. No había notado nada en semanas, tal vez meses. Traté de no resentirlo por ello. «¿Cómo ha estado el trabajo?», pregunté, no porque me importara, sino porque era lo que se suponía que las esposas preguntaban. «Ocupado», dijo él, todavía desplazándose. «Es posible que me envíen a Denver la próxima semana. Podría ser algo de 3 días, tal vez más». Asentí lentamente. «Está bien, ¿estás bien con eso?». Él levantó la vista finalmente. «Siempre estoy bien con eso», dije más honestamente de lo que pretendía. Sus cejas se levantaron ligeramente, pero no insistió. En cambio, volvió a su tableta. El silencio entre nosotros se espesó. Más tarde esa mañana, me paré frente al espejo del baño, cepillándome el cabello hacia atrás en una coleta baja. Mis ojos estaban cansados, mi piel pálida.
Apenas me reconocía a mí misma ya, no solo físicamente, sino emocionalmente. Había un vacío debajo de mis costillas que nunca parecía llenarse sin importar lo que hiciera. Ethan había estado callado desde el momento en el porche. No había enviado mensajes. No había esperado por mí en la cocina ni me había detenido en el pasillo. Y sin embargo, su ausencia era más ruidosa que su presencia lo había sido nunca. Era como tratar de no pensar en una canción que se te queda en la cabeza. Cuanto más intentaba olvidarlo, más llenaba él el espacio. Bajé y lo encontré ya ido, una nota en la encimera que decía, en el gimnasio. Miré fijamente su letra durante un largo momento. Odiaba que me importara. Esa tarde, fui a la biblioteca. No había planeado quedarme mucho tiempo, pero la tranquila comodidad de las estanterías y la suave iluminación me mantuvo allí durante horas. Encontré una mesa en una esquina y me enterré en una novela que había leído una docena de veces antes. Una historia sobre una mujer que huía de su vida para encontrarse a sí misma de nuevo. La ironía no se me escapó. Cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, finalmente me levanté y saqué el libro prestado. De camino a la salida, pasé por una joven pareja en el vestíbulo. Ella se reía de algo que él le susurraba, sus ojos brillantes, su mano descansando confiadamente en su pecho. Eso solía ser David y yo. O al menos creía que lo había sido. Cuando llegué a casa, la casa estaba tranquila. La puerta de la habitación de Ethan estaba cerrada. David todavía estaba en el trabajo. Me mantuve ocupada con la ropa, luego la preparación de la cena. Cuando abrí el refrigerador, encontré una nota adhesiva pegada a un recipiente de sobras. La letra de Ethan otra vez. Para ti, en caso de que te haya saltado el almuerzo de nuevo. Miré fijamente la nota durante varios segundos largos, luego la arrugué y la tiré a la basura, pero calenté las sobras de todos modos. Esa tarde, David llegó tarde a casa. Me besó la mejilla distraídamente y se aflojó la corbata mientras caminaba por la puerta. ¿Día largo?, pregunté. Él gruñó. Agotador. Mi jefe me está presionando con la presentación de Denver. Asentí. Deberías comer. Dejé tu plato en el horno. Él sonrió débilmente. Gracias, Mel. Nos sentamos en la sala de estar después de la cena, con la televisión encendida pero ignorada. David desplazaba por su teléfono mientras yo miraba las imágenes silenciadas en la pantalla. Me sentía como una extraña en mi propia casa, en mi propia piel. Finalmente, hablé. ¿Alguna vez piensas que ahora solo somos compañeros de cuarto? Él levantó la vista, sorprendido. ¿Qué? Quiero decir, vivimos juntos. Compartimos comidas. Dormimos en la misma cama, pero, ¿alguna vez sientes que solo estamos cumpliendo con los movimientos? Él me miró fijamente, su expresión indescifrable. ¿De dónde viene esto? No lo sé, dije. Solo he estado pensando. Él dejó su teléfono. Melissa, si estás infeliz. No dije que estuviera infeliz, lo interrumpí. Solo, no sé. A veces me siento invisible. Su rostro se suavizó. No sabía que te sentías así. ¿Por qué no dijiste algo? Porque siempre estás trabajando, dije en voz baja. Y no quería agregar estrés a tu vida. Él tomó mi mano y lo dejé hacerlo. Lo siento, dijo. No quiero que te sientas sola. Intentaré hacerlo mejor. Asentí, pero el nudo en mi pecho no se aflojó. El día siguiente fue cálido y sin viento. Salí a caminar a primera hora de la tarde. Las calles de nuestro vecindario estaban bordeadas de arces, sus hojas comenzando a cambiar de color. Pasé por casas con campanas de viento, crisantemos en macetas y calabazas talladas en los porches. El otoño se acercaba. Me detuve en el pequeño parque cerca del final de la cuadra y me senté en un banco observando a dos niños persiguiéndose alrededor del gimnasio. Recordé cuando solía soñar con tener hijos con David. Habíamos hablado de ello una o dos veces, pero el momento nunca era el adecuado. Él siempre estaba viajando y luego el mes se convertía en años y el tema simplemente desaparecía. Ahora, no estaba segura de poder tener uno con él. No porque no quisiera una familia, sino porque ya no sabía qué tipo de familia éramos. Una voz suave me sacó de mis pensamientos. ¿Estás bien? Me giré. Ethan estaba parado a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Asentí lentamente. Solo necesitaba aire. Él señaló hacia el banco. ¿Te importa si me siento? Dudé, luego me moví un poco. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Solo observamos a los niños jugar. Finalmente, dijo, no estaba seguro de si debía volver a hablar contigo. Necesitaba espacio, admití. Él asintió. Lo entiendo. Me giré hacia él. He estado tratando de averiguar qué está mal conmigo. No hay nada mal contigo, dijo él al instante. Casi te besé, susurré.
Eso no es normal. Él me miró con una seriedad que no había visto antes. No eres la única que sintió algo, pero quise decir lo que dije. No voy a presionarte para nada. Parpadeé para contener el escozor de las lágrimas. Solo, ya no sé quién soy. Eres alguien que merece sentirse vista, dijo él. Eso no es un crimen. Sacudí la cabeza. Tienes 19 años, Ethan. Se supone que debes ser imprudente. Esto es solo una fase para ti. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Tal vez. O tal vez veo algo en ti que olvidaste que estaba allí. Me di la vuelta, con el corazón latiendo fuerte. Debería irme, dije, poniéndome de pie. Te acompaño de regreso, ofreció. No dije que no. De regreso en la casa, nos detuvimos fuera de la puerta principal. Gracias, dije suavemente. ¿Por el paseo? Preguntó. Por no hacer esto más difícil de lo que ya es. Él dio una pequeña sonrisa triste. Quise decir lo que dije. Estoy aquí si alguna vez quieres hablar. Asentí. Nos quedamos allí un segundo de más. Justo antes de alcanzar el pomo de la puerta, él dijo, Melissa. Levanté la vista. Él se inclinó solo un poco, lo suficiente para que su aliento tocara mi mejilla. Si las cosas fueran diferentes. No lo son, susurré. Él asintió una vez, luego se dio la vuelta y se alejó. Entré y cerré la puerta detrás de mí, apoyándome contra ella, con los ojos cerrados. Todo se sentía al borde de desmoronarse. La casa se sentía más fría esa mañana, no por el clima. Era el mismo leve frío de septiembre, pero por algo no dicho asentándose entre las paredes. David ya se había ido a una reunión temprana, su taza de café todavía medio llena en la encimera. Me encontré mirándola fijamente, preguntándome cuántas mañanas habíamos compartido en silencio, pensando que eso contaba como intimidad. Ethan no se veía por ninguna parte. Estaba agradecida por eso. Necesitaba espacio de verdad esta vez. No solo distancia física, sino espacio para respirar emocional. Había pasado las últimas semanas enredada en confusión, culpa y anhelo. Y ahora solo estaba cansada. Cansada de fingir. Cansada de huir de mi propio reflejo. Caminé por la casa lentamente, sin rumbo. El silencio presionaba en mis oídos. Eventualmente, vagué hacia la habitación de invitados, una que rara vez usábamos. Estaba ordenada, intacta, el aire ligeramente viciado. Me senté en el borde de la cama y dejé que todo me alcanzara. La tentación no había sido el problema real. El problema real había sido el vacío que hacía que pareciera una respuesta. Había dejado de reconocerme a mí misma mucho antes de esa noche con Ethan. Había dejado que mi identidad se disolviera en rutinas, lavandería, cenas, sonrisas educadas, obligaciones sociales. Me había convertido en una extra en mi propia vida y había buscado rescate en el lugar equivocado. Esa tarde, Ethan regresó. Lo escuché en la cocina guardando las compras. Me quedé arriba escuchando los sonidos normales de alguien tratando de hacer algo útil. Él no me llamó. No intentó hablar. Aprecié eso. Pero por la noche, supe que no podía evitar la conversación para siempre. Lo encontré afuera atrás sentado en los escalones del porche otra vez, con una sudadera con capucha puesta sobre su cabeza. Levantó la vista cuando me vio, pero no habló. Me senté a su lado, envolviendo mis brazos alrededor de mis rodillas. Me voy, dije. Él giró la cabeza. ¿Qué? Solo por un tiempo. Necesito tiempo para pensar sola. Reservé un lugar en Door County por una semana. Él me miró en silencio. ¿Mi papá lo sabe? Sacudí la cabeza. Todavía no. Él asintió lentamente, absorbiendo el peso de mi decisión. Lo siento, Ethan, dije. Dejé que las cosas llegaran demasiado lejos. Debería haber trazado la línea antes. Él miró hacia el patio, con los ojos enfocados en nada en particular. No estoy enojado contigo. Lo sé, pero necesito ser honesta conmigo misma, con David. Él se giró hacia mí de nuevo. ¿Vas a decírselo? Dudé. No todo, pero suficiente. Él asintió de nuevo, entendiendo más de lo que dije. No me arrepiento de haber hablado contigo, agregué suavemente. Me recordaste que estaba viva, pero no puedo seguir viviendo como si estuviera esperando que algo cambie sin hacer nada al respecto. Él sonrió débilmente. Lo entiendo. Nos sentamos en silencio por un rato, los grillos comenzando a zumbar a lo lejos. Antes de ponerme de pie para volver adentro, coloqué una mano en su hombro. Cuídate. Tú también. Más tarde esa noche, empacé una pequeña maleta y dejé una nota para David en la encimera de la cocina. David, lamento la distancia entre nosotros. Necesito algo de tiempo lejos para pensar, no sobre nosotros, sino sobre mí. Por favor, no te preocupes.
Te llamaré mañana. Mel. No sabía lo que el futuro deparaba. No sabía si David y yo encontraríamos el camino de regreso el uno al otro o si esto era el comienzo de un cambio mucho más grande. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dando un paso hacia algo, no hacia alguien, hacia mí misma.